¿Qué tal? Nos encontramos en este otro video en donde vamos a continuar con compuertas lógicas. En este caso vamos a empezar a ver cómo se combinan para obtener otras y también otras compuertas que son exclusivas y que funcionan de una forma muy particular. Vamos a comenzar viendo lo que teníamos anteriormente. Habíamos visto la compuerta AND, la compuerta OR, que la compuerta AND es lo que hacía, era una función lógica donde se multiplicaban las variables de entrada y nos daba el resultado en la salida. Y la compuerta OR, que es esta que tenemos acá, vemos la diferencia entre las dos. Una tiene la parte de atrás plana y la otra la tiene redondeada, ¿sí? Curva. Una es bien redondeada la punta y el otro tiene una punta más pronunciada. Y la compuerta OR lo que hacía era sumar las variables que teníamos en la entrada y devolverlo en la salida. Ahora, vamos a ver estas dos nuevas compuertas que tenemos acá, que lo que hacen es combinarse, ¿sí? La compuerta AND y la compuerta OR, cada una con la compuerta NOT, que si recordamos era esta que teníamos acá, que lo que hacía era invertir el valor que tenía en la entrada. Vamos a ver a continuación lo que tenemos, ¿sí? Hasta acá nosotros habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Habíamos visto que teníamos, por ejemplo, un circuito lógico con una compuerta OR, ¿sí? Como la que vemos acá, y las dos variables de entrada. ¿Qué pasaba? Nosotros cuando teníamos alguna de los dos pulsadores apretados, en la salida nosotros teníamos un 1, ¿sí? El único momento en donde íbamos a tener la salida apagada o en 0 era cuando las dos estén sin pulsarse, ¿sí? Las dos entradas están en 0. En este caso lo que hacemos es conectarle en la salida de esta compuerta OR, ¿sí? Una compuerta NOT. Y recién acá vamos a tener la salida. Fíjense que acá nosotros llamamos Z1 a la salida de la compuerta OR y la Z final va a ser la que está después de la compuerta NOT. Vamos a ver qué pasa. Tenemos la simulación iniciada y tenemos nuestra tabla de verdad. Fíjense que tenemos dos variables de entrada. Cuando tenemos dos variables de entrada, lo que nosotros hacemos es 2 elevado a la 2. Nosotros vamos a obtener 4 como resultado y van a ser las cantidades de combinaciones que va a tener nuestra tabla de verdad. Es decir, la cantidad de filas que va a tener la tabla. Desde el 0 al 4. Acuérdense de eso, ¿sí? Las variables de entrada eran A, B y A, ¿sí? Y ahora en este caso salidas tenemos dos, ¿sí? Una intermedia que la vamos a llamar Z1 para ver qué es lo que sucede. Pero la Z final, la salida de todo este circuito, es esta Z que nosotros tenemos acá. Fíjense que acá la llamamos Z1 y Z final, ¿sí? Z. Esta compuerta que nosotros vemos acá, donde combinamos la compuerta OR y le agregamos una NOT en la salida, ¿sí? Se llama NOR, ¿sí? Fíjense que combinamos el nombre de OR con la N de NOT, ¿sí? Y surge una NOR, que lo que hace es una suma invertida. Vamos a ver, ¿sí? Fíjense, acá en la función lógica lo que hace es, si recordamos la compuerta NOT, le agregaba a las variables arriba un techito, ¿sí? Como si fuese un vector. Y lo que hacemos es, fíjense, nosotros acá tendríamos A y B, que están entrando en esta compuerta, que era la compuerta OR, que lo que hace es sumar. Entonces nosotros acá tendríamos A más B en la salida. Y ese A más B está entrando en la compuerta NOT. Y lo que hace es invertirlo. Entonces le agrega la negación arriba, ¿sí? La inversor, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a analizar. Fíjense, yo, en el anterior caso, iba a tener todo en 0, ¿sí? La salida va a estar en 0 cuando yo tuviera las dos entradas sin pulsarse. Fíjense que acá la salida Z final está en 1. Entonces comienza invirtiendo el valor que nosotros teníamos. Vamos a ver, ¿sí? Fíjense, si yo tengo los dos apagados, si ninguno está presionado, fíjense, B y A están en 0. Z está en 0, por lo tanto, fíjense que acá va a entrar un 0, ¿sí? Y lo que hace la compuerta NOT es lo invierte y en la salida voy a tener un 1, ¿sí? Entonces, fíjense, B en 0, A en 0, Z1, que es lo que tenemos acá, está en 0, ¿sí? Y la salida Z final va a estar en 1. Ahora, si yo presiono, fíjense, si yo presiono A, ¿qué va a pasar? Acá tengo un 1. En la salida de la OR,
voy a tener un 1, Z1 va a estar en 1 y la Z final va a estar en 0. Entonces, fíjense, yo tengo B en 0, A en 1, Z1 está en 1 y la Z final está en 0, ¿sí? Fíjense que Z1 es el valor de el resultado de una OR común y corriente, una compuerta OR común y corriente. Ahora, si yo pulso B, fíjense, lo mismo. Tengo la entrada B un 1, ¿sí? A está en 0, B está en 1, A está en 0, la Z1 está en 1, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Y la Z final está en 0, acá. Ahora, si yo presiono los dos, fíjense, las dos entradas están en 1, la Z1 está en 1, acá lo tenemos el valor, y la Z final está en 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hace lo contrario a lo que hacía la OR, ¿sí? Fíjense, la OR sola lo que hacía era, nos daba solamente un 0 cuando teníamos las dos variables de entrada, o las 3 o las 4, todas las variables de entradas estaban en 0. Era el único momento en donde la salida íbamos a tener un 0. Y en este caso, en la compuerta NOR, que es esta que nosotros vemos acá, ¿sí? Vamos a tener solamente un 1 cuando las dos entradas estén sin presionarse. Esto quiere decir que si nosotros tuviésemos una lámpara acá, ¿sí? Esa lámpara solamente va a prender cuando ninguna de las dos variables de entrada o todas las variables de entradas estén sin pulsarse. Y después, para estar en todos los casos, va a estar apagada, ¿sí? Fíjense que acá abajo tenemos otro dibujito, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá se puede simplificar dibujándolo así, ¿sí? Es la compuerta OR como la que teníamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es agregarle un puntito, ¿sí? Un punto, pequeño circulito en la salida, ¿sí? Que lo que hace es, significa que acá tenemos conectada una NOT, ¿sí? Fíjense que la NOT tiene un circulito en la salida, que es el que se agrega acá. Esta es la compuerta NOR, ¿sí? Generalmente nosotros la dibujamos de esta forma, ¿sí? Para resumir el dibujo, resumir los circuitos, hacerlos un poco más simples de interpretar. Pero es válida esta opción y esta opción también. Y recordemos que la función lógica es una suma negada, ¿sí? Con un inversor arriba. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Sucede lo mismo con la compuerta AND. Yo le puedo agregar una negación adelante y surge una compuerta llamada NAND, que también se puede dibujar de esta forma. Fíjense, es la AND, como la teníamos antes, con el circulito de la NOT en la parte de la salida. Ahora, fíjense, recuerden, en la compuerta AND solamente, ¿sí? Cuando analizamos, lo que nosotros hacíamos era una multiplicación. En este caso también tenemos una multiplicación, pero que tiene una negación arriba, ¿sí? Entonces, esa negación se va a colocar en forma de una línea, como si fuese un vector, en la parte de arriba de esta función que nosotros teníamos acá. Bien, ahora, nosotros lo que vamos a entender acá es que nosotros vamos a realizar la función AND, que era una multiplicación de las variables de entrada. Y lo que vamos a hacer es invertir el resultado que nos haya dado esa multiplicación. Entonces, fíjense, nosotros teníamos A y B. En la tabla de verdad de la compuerta AND teníamos esto que vemos acá, ¿sí? Nosotros íbamos a tener un 1 en la salida, fíjense que acá la llamamos Z1 a la salida de la AND, ¿sí? Íbamos a tener solamente un 1 cuando las dos interruptores o las dos entradas estén en 1, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo presiono las dos, acá en Z1 tengo un 1, ¿sí? Es el único momento. Si yo presionaba solo una, fíjense que acá está en 0, ¿sí? Entonces, esta parte Z1 es la compuerta AND como la conocíamos, ¿sí? Fíjense, es una multiplicación. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. En donde nosotros tengamos un 0, el resultado va a ser 0. Con tener mínimamente una de las variables que esté en valor lógico bajo, en 0, el resultado de la salida iba a ser 0. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un negador. Entonces lo que hace es nos invierte el valor que teníamos antes, ¿sí? Con que nosotros digamos que una compuerta NAND, en el único momento en que nosotros vamos a tener la salida en 0,
va a ser cuando las dos entradas o las tres, las cuatro entradas que tengamos estén en 1. Fíjense, B y A están en 1, ¿sí? El único caso en el que prendería la lámpara que tuviésemos en la salida, el único caso en el que se apagaría la lámpara que tenemos en la salida sería cuando los dos pulsadores estén en 1. Fíjense que acá la salida Z es 0. Vamos a comprobarlo. Fíjense, si yo presiono los dos, presiono A y B, las dos entradas están en 1, A está en 1, B está en 1, y la salida Z final está en 0, ¿sí? Si yo presiono, por ejemplo, solamente B, fíjense, B está en 1, A está en 0, la salida está en 1. Si yo presiono A y dejo sin pulsar B, A está en 1, B está en 0, la salida Z va a estar en 1. Entonces, en una compuerta AND, el único momento en donde vamos a tener la salida igual a 0 va a ser cuando las dos variables de entradas estén en 1. Y de esa forma se puede resumir. Recuerden que la tabla de verdad se puede completar, ¿sí? Calculando la cantidad de combinaciones dependiendo de la cantidad de entradas que tengamos. En este caso tenemos dos variables de entrada, así que sería 2 a la 2, eso sería 4 combinaciones, desde el 0 al 3. Y alternando, ¿sí? Alternando los valores de A, B y C, o si tuviésemos, ¿sí? A va a cambiar cada uno, va a alternar cada uno, 0, 1, 0, 1. B alterna cada 2, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? De esta forma completamos la tabla de verdad. Y no es necesario colocar el valor de Z1, solamente lo hice en este caso es para que ustedes vean que viene de una compuerta AND común y corriente que se negó su valor, se invirtió su valor, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensarlo de esta forma, ¿sí? Lo tengo la función lógica acá, ¿sí? A y B. A y B están los dos en 0. 0 por 0, 0. Lo niego, lo invierto, me da 1, que es el valor de Z. 0 por 1 me da 0. Lo invierto, me da 1, que es el valor de Z. 1 por 0, 0. Lo invierto, me da 1. Y 1 por 1, 1. Lo invierto, me da 0. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo analizo el funcionamiento de la compuerta AND, que también recuerde que se puede dibujar de esta forma. Es más, generalmente lo van a encontrar dibujado de esta forma. Ahora, otro caso que es muy importante analizar es que va a haber dos formas de conectar la compuerta NOT, ¿sí?, con otras compuertas. Fíjense, en este caso nosotros vimos que teníamos, por ejemplo, una AND o una OR y le conectábamos la compuerta NOT adelante y lo que hacía era invertir su valor de salida, ¿sí? Entonces teníamos, por ejemplo, si teníamos una AND y una NOT adelante, lo que hacíamos era una compuerta NAND. Si teníamos una OR y una compuerta NOT adelante, lo que teníamos era una compuerta NOR. Ahora, la compuerta NOT también se puede conectar en las entradas, como vemos acá, ¿sí? Fíjense, en la entrada A, ¿sí?, tenemos un negador, un inversor, una compuerta NOT que está conectada en la entrada de la compuerta AND. Fíjense acá también, tenemos una compuerta NOT que está en la entrada de la AND. Tenemos que diferenciar bien estas dos cosas. Fijémonos acá en la función lógica, ¿sí? ¿Dónde está la compuerta NOT en este caso? Está en la salida. Entonces yo lo que voy a hacer es negar toda la función. Entonces yo tengo acá A por B, porque la AND lo que hace es una multiplicación. Entonces tendría A por B. Y la compuerta NOT está al final. Entonces yo podía decir A por B, todo negado. A por B, todo negado. Fíjense que la negación o el simbolito de la negación involucra a toda la multiplicación. En cambio, en este caso, fíjense que yo acá lo que tengo es A, está entrando una A, ¿sí?, la variable A, y acá se niega. Entonces tengo A negado, ¿sí? Y por este lado tengo B, que está entrando, se está negando, y tengo B negado. Entonces, a esta compuerta AND, por las dos entradas está entrando A negado y B negado. Entonces, yo estoy multiplicando A negado por B negado por separado. Fíjense, la función lógica va a ser Z igual a negado por B negado, los dos separados. Fíjense, en este caso teníamos la negación que involucra toda la multiplicación y en este caso que involucra cada una por separado. Y las
tablas de verdad nos van a indicar el funcionamiento que es diferente. Sí, es muy importante esto. Fíjense, en la tabla de verdad de una compuerta NAND, en donde tenemos la NOT conectada al final, en la salida, fíjense, tenemos B y A, ¿sí? La salida Z va a ser 1 en todos los casos en donde aparezca un 1, ¿sí? En donde aparezca un 0, perdón, ahí está. Entonces, fíjense, por ejemplo, 0 por 0, 0. Eso me daría 0. Lo invierto, me da 1. 0 por 1 me da 0. Lo invierto, me da 1. 1 por 0, 0. Lo invierto, me da 1. Y 1 por 1, 1. Lo invierto, me da 0. Que al contrario de lo que yo tengo acá, ¿sí? De este caso, yo lo que tengo que hacer es negar por separado el valor de B y el valor de A. Fíjense, yo acá tenía B y tengo A, que es la tabla de verdad básica siempre igual. Y tengo que obtener los valores de la negación de B y de A. Fíjense, en este caso B valía 0. B negado va a valer 1. A vale 0. A negado va a valer 1. Acá tengo B vale 0. B negado vale 1. A vale 1. 1 negado vale... A negado, perdón, vale 0. B en este caso vale 1. B negado va a valer 0. A vale 0. A negado va a valer 1 y en este caso B y A son 1, los niego los dos, me da 0, ¿sí? Los tengo en 0. Y estos valores son los que yo tengo que multiplicar acá, porque fíjense que acá entra A negado y B negado, y esos dos valores son los que se multiplican. Entonces no multiplico 0 por 0 en este caso, multiplico 1 por 1 me va a dar 1, 1 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 0, 0 por 0 me da 0. Fíjense que es contrariamente todo lo opuesto a lo que teníamos en este caso, ¿sí? Entonces, por eso es importante darnos cuenta de que son dos cálculos completamente diferentes. En la compuerta OR va a pasar lo mismo. Fíjense, tengo la NOR, que es la que yo agarro una compuerta OR y le agrego una nota en la salida. Y en este caso me va a dar A más B, todo negado, mientras que en la que agrego las compuertas NOT de las de entrada, fíjense que yo voy a tener A que está entrando, se niega, voy a tener A negado y por este lado entra B y tengo B negado que van a entrar en la compuerta OR. Entonces voy a tener A negado más B negado, cada una por separado. Acá vemos las funciones lógicas. Z igual a más B, todo negado, y en este caso tengo Z igual a negado más B negado. Si nos fijamos en la tabla de verdad pasa exactamente lo mismo. Fíjense, en este caso yo tengo que obtener un valor, ¿sí?, de B más A. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 1. Y después ese resultado es el que invierto. Entonces yo tengo 0 lo invierto 1, 1 lo invierto 0, 1 lo invierto 0, 1 lo invierto 0. ¿Sí? Porque acá lo que estoy haciendo es invertirlo porque la inversión me involucra toda la suma. Y en este caso lo que yo hago es obtener los valores intermedios de B y A negado, como la tabla anterior, ¿sí? Fíjense, B valía 0, A valía 0. B negado va a valer 1, A negado va a valer 1. Acá tengo B vale 0, A vale 1. Entonces B negado va a ser 1 y A negado va a ser 0, es lo contrario. B vale 1 y A vale 0. Entonces tengo B vale 0 y A negado vale 1. Y acá los dos están en 1 y los dos los niego por separado, me dan los dos 0. Y lo que hago es sumar estos valores, no estos, ¿sí? Porque tengo que hacer B negado más A negado. Entonces tengo 1 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 0 más 0, 0. Fíjense que también es completamente lo contrario al que teníamos anteriormente. Entonces, de esta forma llegamos al final de este ejemplo. Nos vemos en el próximo video, espero que se haya entendido y los espero en el próximo video con más compuertas lógicas. Hasta luego.